los merovingios. Pues la cultura merovingia, les decía, pues es una cultura que durante bastante tiempo pues fue la que controló esta región que vemos acá en el mapa, llamamos franco-germana, y pues hay mucho misticismo igual alrededor de ellos, ¿verdad? Ellos se hicieron o se hacían llamar pues descendientes de Jesús a través de, según ellos, pues la unión de María de Magdalo con Jesús, y de esa unión pues nacía Sara, y de Sara una línea de sangre pura, que es lo que se llaman el sangrial, el santo grial, hasta llegar a Meroveo. Y luego con Meroveo, pues ahí seguía la línea de reyes. Por eso, de hecho, un dato que se me escapó mencionarles sobre los merovingios es que en muchas ocasiones ellos no necesitaron que la iglesia los coronara. Acuérdense que aquí la norma es que la iglesia les pone la corona porque de esa manera están diciendo que Dios quiere que ellos sean los que gobiernen. Pues ellos no necesitaban de eso, no solicitaban que la iglesia les validara su reinado, puesto que ellos asumían que al ser de sangre sagrada, en línea directa de ese Jesús, pues ellos no lo necesitaban. Y la iglesia simplemente, pues como les estaba sirviendo a ellos, eh, pues simplemente les aceptaron esas excentricidades. Bien, avanzamos entonces, terminamos con los merovingios y vamos a encontrar en el mismo contexto del que hablábamos, que en la Hispania el Islam es el que gobierna la mayor parte de la región. Acá en la zona norte tenemos Asturias, veíamos allá del arte asturiano, y acá tenemos la llamada Marca Hispánica, son condados catalanes de la región de Cataluña actual. Pues acá también era una frontera con el Islam. Luego tenemos acá en la región de Alemania y Francia principalmente, y parte de la actual Italia. En ese contexto territorial va a suceder que un emperador, más bien un personaje, un rey, o un heredero más bien a territorios, él va a pretender renovar la gloria y el poderío que tuvo Roma en su momento. Entonces, a partir pues, de Carlomagno, se buscó tener el control de toda la región, de mucho más territorio, y que la iglesia validara ese poder, no como un simple rey, sino más bien como si fuera un emperador. Eso es lo que buscaba llamado Carlos el Grande o Carlomagno. Hay mucha influencia del Imperio Bizantino, estamos un poco más cerca del Oriente, pero digamos que la tónica general del arte que vamos a ver acá es siempre la religión. Siempre la religión cristiana católica pues es la que tiene mayor influencia en este momento. Este periodo carolingio es contemporáneo en un momento del cisma de la iglesia en Oriente, es decir, el momento en que los cristianos pues se separan en la iglesia ortodoxa, que se queda en la región oriental, y la iglesia católica, que mueve su principal centro hacia la ciudad de Roma. Esa cercanía romana vamos a ver el mapa de nuevo, esa cercanía de Roma con esta región, pues es lo que permitió que se hiciera un enlace entre las personas que gobernaban acá, esta dinastía carolingia, y pues tuvieran el mayor control de la región. Bien, esta es una ilustración que nos muestra a Carlos I de Aquisgrán, llamado Carlos el Grande, o dicho de otra forma, Carlomagno, probablemente como lo habrán escuchado ustedes. Él era el primer hijo de Pipino el Breve, que era el rey de los francos, y cuando muere Pipino, entonces él accede al trono, junto con el hermano se llamaba Carlomán, pero cuando Carlomán muere, más o menos 3 años después de haber heredado ambos el territorio,
Entonces, pues él se hace del poder absoluto en la región. Digamos que él era rey de una parte, Carlomán era reino de la otra, pero cuando muere su hermano, pues él asume el control de toda la región. Y pues él se hace coronar, convence de alguna forma al Papa, oigan bien, al Papa, no a un obispo, para que el Papa fuera donde él estaba y lo coronara como emperador, no como rey. Ahora, eso se puede explicar porque acuérdense que se acaba de separar la iglesia. Entonces, de hecho, hay dos líderes que se disputan el poder de la iglesia cristiana. Entonces, este papa que se asienta en esa región, la región romana, necesita apoyo militar, necesita quien sostenga pues su territorio, su poder. Y entonces la mejor manera es hacer una alianza con la gente poderosa de esta región. Ahí es donde tenemos pues esa validación que se hace como emperador de Carlomagno. Y el imperio carolingio pues iría del año 800 más o menos al 987, o sea, casi 200 años de historia del Imperio Carolingio. Es un tipo de, si hablamos del arte, es un arte cortesano, oficial. Cortesano significa que gira alrededor de la idea de las cortes del rey, en este caso del emperador, y de aquellos líderes secundarios que él va a establecerlo, el Michi Domini, por ejemplo. Tiene una cercanía también directa con, con la iglesia y por lo tanto, tanto obispos como sacerdotes pues responden a los intereses de él. A esta etapa también se le conoce como renacimiento carolingio, es otro de los términos con el que lo vamos a encontrar, renacimiento carolingio, y tiene que ver, les repito, con que Carlomagno quería que las glorias romanas volvieran otra vez a hacerse presentes. Entonces era como que construyamos edificios grandes, hagamos basílicas grandes en las que vamos a establecer templos cristianos, construyamos grandes edificios y ordenemos a la gente. Entonces todo ese trabajo de sistematizar mejor a la población también fue lo que ayudó para que en el siguiente periodo, que es el románico, pues ya hubiera o existiera un orden más, más firme pues en esta zona y una centralización también de poder. No sé si hay alguna pregunta acá. No. Bueno, se dice que este arte, como les decía, es cortesano, es real. El palacio, por ejemplo, es el modelo a nivel de arquitectura principal. Las iglesias también, especialmente eh, la capilla palatina de Aquisgrán, por ejemplo, se vuelve un modelo para que otras iglesias también hagan lo mismo. Hay ¿cómo se dice? Influencia de Bizancio, especialmente las iglesias que había en Ravenna, eh, principalmente. En la región de Ravenna, Ravenna está en Bizancio. Y bueno, territorio francés sería la región principal en donde se desarrolla esto. Y la alianza política que ya les mencionaba, el emperador y el papado. O sea, el papa lo inviste como emperador, no como un simple rey, sino como emperador. Y en agradecimiento, pues, defiende los intereses de la iglesia. Y esos intereses no crean que son solamente espirituales, son intereses económicos. De hecho, ya para esta época la iglesia cristiana ya está teniendo problemas a nivel de internos, digamos otra vez, no solamente los del cisma, que fueron más filosóficos, teológicos, acá hay problemas por la manera como viven los sacerdotes, los obispos. Hay algunos que se han comenzado a apartar, pero hay otros que persisten en la costumbre de pues tener familia y de heredar a sus hijos el, 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 el título, ya sea de obispo o de sacerdote. Esa es la manera como se logró controlar la mayor parte del territorio, porque estamos hablando de un territorio bastante grande y hay que saber controlarlo, porque si no, cada quien comienza, como decimos, a jalar por su lado.
Entonces el emperador Carlomagno nombra a un emisario principal que es el llamado Michi Dominici, y él se encarga de ser el enlace y de controlar qué es lo que están haciendo los nobles y los obispos, porque estos son los que están en territorio. El Papa está en Roma, pero los obispos están en territorio, están en las ciudades importantes, y bajo los obispos están todos los sacerdotes y también están las órdenes monásticas que ya existen. La benedictina, por ejemplo, fundada por San Benedicto siglos antes. Entonces, necesitan tener un buen control de todos ellos. Estos, ahora, los nobles y los obispos se encargan de controlar a los vasallos. Acuérdense que en la situación de feudalismo, en esa relación de dependencia que se ha establecido, los vasallos responden a los intereses de los obispos y de la nobleza, en función que los nobles les cuidan, militarmente hablando, y los obispos o la iglesia les cuida en términos espirituales, o sea, les provee esa esperanza de un futuro mejor después de la muerte. Ahora, ¿quiénes son los vasallos? Pues son siervos y personas libres también, porque no todos estaban unidos a un feudo, sino que pues habían otros que vivían de manera más autónoma. Eso es hablando de la estructura de arriba hacia abajo, pero hablando de abajo hacia arriba, los vasallos juraban fidelidad hacia los nobles y hacia la iglesia. Y los nobles y los obispos, y la iglesia en general, juraban fidelidad hacia el emperador, igual que el Michi Dominici, que eran los encargados de tratar con ellos. De esa manera el emperador podía moverse, podía encargarse de otros asuntos porque sabía pues, que el territorio estaba bajo control. Les mencionaba que el periodo carolingio se conoce como un periodo de renacimiento. Renacimiento en el sentido de que se le pone atención a las artes, a la literatura, por ejemplo, y a la enseñanza de todas esas áreas. ¿Por qué? Porque según Carlomagno, Roma había llegado a ser la poderosa nación que fue porque toda su gente era muy culta. Probablemente él no sabía que la mayor parte de la gente pues vivía en una situación diferente, eh, precaria y en desventaja si lo comparábamos con los patricios, ¿verdad? Con la élite romana. Pero sin embargo, él decía que pues todos debían de aprender algo, todos debían ser enseñados para que eh, pues una conciencia diferente despertar en todas las personas. Eso marca como les dijera, como un punto de partida para el desarrollo de las ciencias y el arte también en los siglos que vienen. ¿Qué es lo que plantea, o que se plantea dentro de la idea de esto del Imperio Carolingio, de enseñarles a las personas? Pues primero hay un modelo de escuela a seguir, que es la de la Escuela Palatina de Aquisgrán. Aquisgrán es una ciudad, Palatina significa palacio, entonces la Escuela del Palacio de Aquisgrán, eso significaría esto, Escuela Palatina de Aquisgrán, perdón. Palatina significa relativo al palacio, acuérdense, eso significa Palatina. Alcuino de York, que es uno de los impulsores, y bueno, ¿qué resulta de esto? Se establecen diferentes escuelas para toda la población. En esas escuelas se van a enseñar las llamadas las artes liberales. Estas son 7, divididas en 2 grupos, las llamadas trivium y el quatrivium. El trivium son gramática, retórica y dialéctica, o sea, filosofía y lenguaje principalmente acá. Y por otro lado, el quatrivium respondería a la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. O sea, eso se considera como un poco más exacto, más que tiene que ver con números y con un ordenamiento diferente. Entonces, se agrupaban de esa manera y ahora todos tenían que participar de alguna manera en esos momentos de enseñanza. A la nobleza, por ejemplo, era la que se le ofrecían principalmente estas posibilidades de enseñanza. ¿Quiénes estaban entre ellos? Bueno, funcionarios del Estado, necesitaban gente que supiera leer, que supiera escribir.
y que tuviera un bagaje cultural pues, bastante bueno. Entonces, a la nobleza se le educaba de esa forma. Luego, el clero, también se les enseñaba artes, eh, como la gramática, la retórica, dialéctica o aritmética, geometría, música y astronomía, pero también la formación teológica. Ah, el sentido teológico pues era como muy importante para ellos. En el pueblo, o al pueblo más bien, cerca de las aldeas, principalmente de las villas, pues a la gente común se le adoctrinaba. O sea que acá no se, por ejemplo, en las catedralicias, que son las de la nobleza, se preparaban a los funcionarios del Estado, o sea, los que iban a estar al frente del Estado apoyándole al emperador. En las escuelas conventuales, que estamos hablando de los conventos, ahí se enseñaba al clero, se le enseñaban pues igual, podían ser las artes, pero también teología, filosofía. Pero al pueblo, en las parroquias, en las pequeñas iglesias, a ellos se les adoctrinaba, o sea, a ellos más bien se les enseñaba a que obedecieran a los niveles que estaban sobre ellos. Eh, Se les enseñaba así sobre la religión, se les enseñaban seguramente algunos aspectos relativos a la convivencia, pero se centraba en la doctrina de la fe. Eso es lo que principalmente se hacía acá. Pero la idea es que todos aprendieran. No era que se dejaba libre para que cada quien hiciera lo que quisiera. Porque uno de los aspectos que en este punto se dieron cuenta es que a nivel sacerdotal, a nivel de monjes, algunos habían perdido el rumbo y estaban comportándose como si no fuesen religiosos. Entonces, por eso era la idea de enseñarles. ¿No se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, si hablamos de artes, acá, así de artes liberales, ¿por qué no hay ninguna de las artes que nosotros vemos acá, de las artes plásticas? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema por ahí con los micrófonos? Tal vez porque no eran necesarias para gobernar. Muy bien, eran necesarias para gobernar. No eran, digamos, interesantes para ninguno de estos, digamos en términos generales. ¿Alguien más? ¿Se refiere a la temática? No, al oficio. O sea, a lo que se enseña, no tanto a la temática, no, al oficio. Tengo a Andrea y luego tengo Darlene. Y hay alguien más por ahí, ¿le juro? ¿Sí? Yo estaba pensando tal vez porque como vienen de lo que antes los artesanos eran también los, ahora que decimos que son artistas, que antes también hacían, se encargaban de hacer como cerámica y todas esas cosas y eso era como algo más de el pueblo, no de alguien, no de los emperadores o de los de la realeza o de los obispos. Entonces por eso no le enseñaban, tal vez. Sí, tiene un poco que ver con eso. Digamos que no es el 100%, pero sí tiene que ver tanto con eso. Y más sigue, digo, Darlene y luego Mónica. Yo estaba leyendo, no sé si está en lo correcto, pero estaba leyendo de que en lo que fue el Imperio Romano se les daba como más realce a lo que era la arquitectura y lo que era la escultura, la pintura, pues se veía de menos. Y pues por lo que hemos estado estudiando, de que, o que se ve como que decae, digamos, lo que es la producción de esas artes, quizás porque seguían quizás con, pienso yo que seguían quizás con el mismo pensamiento, que los miraban de menos, como que no era tan grande así, tan majestuoso como la arquitectura, pienso yo. Muy bien, está bien. Mónica, creo que seguía. Sí, considero que también tuvo que ver bastante con el simple hecho de que estábamos interesados en adoctrinar en el sentido de enseñarles más sobre música, geometría, entonces, todo lo que se menciona de las 7 artes liberales y no le tomaban tanta importancia al arte plástico, más bien algo más teórico. Muy bien, gracias.
Pues tiene que ver un poco con cada una de las cosas que mencionaron. Efectivamente se consideraba como de menor valía todo aquello que tuviera que ver con un esfuerzo físico. O sea, los oficios, en este caso las artes que tienen que ver con el intelecto, se consideraban de un nivel mayor. Entonces eso se le enseñaba a la nobleza, al clero, por ejemplo. Y las artes plásticas que llamamos nosotros, salvo la arquitectura, las demás se consideraban de menor valía porque implicaba un esfuerzo físico. Entonces, quienes lo siguieron desarrollando fueron principalmente artesanos. Solo hubo una de las artes que estuvo entre la nobleza y el clero, digamos que principalmente en el clero, y es la pintura, porque en los monasterios se van a establecer pues salones muy amplios en los que se están haciendo traducciones o se están copiando textos. Y para hacer eso se necesita una habilidad física, el saber dibujar y pintar. Entonces, eso sí se hacía dentro de las iglesias. Esa tal vez sería como la única de las áreas en las que sí trabajaron estos personajes que son de la élite. El pueblo a quien se le adoctrinaba en la fe, estos aprendían pues sus oficios. Ahora, esto que está sucediendo con Carlomagno, que quería que todos aprendieran, es lo que va a dar pie para que más adelante se establezcan las primeras universidades en Europa. Esos lugares, esos centros de educación para la gente de élite siempre, pero en lo que se podía aprender mucho y especializarse en algunas áreas. Entonces, las primeras y universidades pues tienen que ver con esta idea. No suceden en este momento, sino más adelante, pero aquí, como les decía, ya se da el arrancón ese que se necesitaba. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo estaba la sociedad en el Imperio Carolingio? Pues hay cierto manejo similar que lo que existía en España también, en la península ibérica, y es que siempre pues la realeza está en la parte superior, incluyendo el alto clero, o sea, el papado. Eh, Poco a poco en esta región, el gobierno civil, que sería el rey o el emperador, estos comienzan a verse de manera superior con respecto a la iglesia, o sea, se sienten más, siendo que es la iglesia la que les embiste con el poder, un poder aquí en la tierra, pero los reyes poco a poco comenzaron a verse ellos mismos como más importantes y más poderosos que la misma iglesia. Por eso en esto que ven acá, el rey está arriba, su familia, toda la gente más cercana a él, y los nobles y el clero está acá. Digamos, el papa estaría acá, no estaría aquí arriba en la par del emperador, estaría abajo. ¿Sí, Carolina? Lick, entonces, podríamos decir que lo que destaca en ese aspecto sería también lo de la religión, es lo que va principalmente. Porque como Sí. usted está diciendo que el Papa iría pues se coloqué, pero pues en la punta de la pirámide, por decirlo así. No, iría No, abajo. no tanto. Iría abajo. Abajo Ajá. del rey, sí. Ahora, dentro de la estructura cristiana, católica, es la que está acá, pero la otra cristiana sería la ortodoxa. En el cristianismo católico, sí, el papa es la máxima autoridad. Él funciona como un emperador, básicamente ahí donde estaba para esta época. Bien, bajo ellos está la nobleza media, el patriciado urbano, patricio se le llamaba también, así como en la época de esplendor romano. También los títulos nobiliares. ¿Qué es un título nobiliar? El título ese tipo de títulos son, por ejemplo, condes, marqueses, eh, ¿qué otros, qué otros conocen ustedes? Bueno, caballero, de hecho, he investido como caballero, ya era un título también. Eh, ¿Qué otros? Se me han escapado varios. El que gobernaba un condado es el conde, y así otros más. Pero bien, esos títulos nobiliares pues tienen que ver con eso, porque acuérdense, hay alguien que controla a los nobles y los nobles son los que controlan el pueblo, de manera que cada quien tenga algo que hacer. De acá van controlando el escaño inferior. Los artesanos también están ubicados acá y comienzan a diferenciarse algunos artesanos que tienen
un desarrollo comercial y económico mayor que los demás. Estos logran acumular más dinero y por lo tanto comienzan a escalar dentro de la misma, dentro del mismo escaño estamentario. Pues parece que estos son estamentos, el pueblo está acá, pero si se fijan hay una grada, ¿verdad? Es porque en ese estamento es cerrado, es el de la gente común, pero están los que tienen cierta facilidad económica, los que más o menos la tienen y los que no tienen nada. Digamos que hay campesinos que no tienen nada y esos tienen que eh, solicitar que les den trabajo en algún lugar para que puedan tener algo de comer. Pero hay otros campesinos que estos son, digamos, como los que controlan territorios grandes y estos son los que ponen a trabajar a los demás. Entonces, eso sucede. No se puede subir del escaño de la gente común hacia donde está la nobleza. No, no se puede. Es muy, muy cerrado. Y ahora, dentro de ellos, dentro de cada estamento, sí se puede subir. Valeria. Bueno, no hay problema. Si se escucha algo por acá, se escucha que truena más fuerte. Bueno, avanzamos. ¿O algún comentario? ¿Pregunta? ¿Sí, Mónica? De hecho, esta pirámide duró por bastante tiempo, puesto que también el único que fue visto de manera negativa fue Enrique VI, si no me equivoco, el esposo de Ana Bolena, que fue el que le dio la espalda a la iglesia y en realidad fue muy repudiado por ese acto, puesto de que se consideraba que la realeza tenía que dar el ejemplo de la iglesia. Sí, solo que ahí estamos bien adelante en el tiempo, porque eso es de la época del Renacimiento y es Enrique VIII, que se casa con Ana Bolena después de repudiar a la esposa. La iglesia no aceptaba una vez están casados, y no se podían descasar, como decíamos, no existía el divorcio, entonces ese es el problema ahí con Enrique VIII, porque él quería casarse con Ana Bolena. Pero bien, eso vamos a tocarlo más adelante, pero tiene que ver justo con esto de los estamentos, y como bien decía compañera, pues la nobleza se supondría que tendría que dar el ejemplo, pero no siempre fue así. Bueno, vamos a ver, ya a nivel del arte, Fátima dice, no hay problema. Bueno, sobre el arte, inicialmente pues la arquitectura carolingia es el periodo que aparece a finales del siglo VIII e inicios del siglo IX, o sea, entre el año 700 y el 800 de nuestra era, y tiene que ver pues con esa, ya con el gobierno de Carlomagno en toda la región. Acuérdense, él lo que buscaba era volver a las glorias romanas. Entonces había que uniformar otra vez todo y unificar el territorio. Y eso fue en lo que se esforzó. A nivel de arquitectura, entonces, vamos a ver iglesias de gran tamaño. Acá nos vamos a ver las iglesias chiquitas que veíamos ahí en la región de España. Acá estaríamos viendo modelos de construcciones bastante grandes, como los romanos lo hicieron en su momento con las basílicas. Acuérdense que basílica en sí mismo no significa un edificio religioso. Una basílica romana es un espacio amplio para desarrollar cualquier tipo de actividad, ya sea económica o política. O sea, puede ser tanto un mercado como un lugar en donde se debatían ideas a nivel político o filosófico. Entonces, esos edificios se hacen acá. Pueden ver aquí esta iglesia muy grande. Ya tenemos el altar, tenemos vitrales. Esos vitrales, por cierto, aunque observemos acá, que se los estoy mostrando en una iglesia que se supone es carolingia, esos están ahí, pero de un periodo posterior a este. O sea, se agregaron a la iglesia. Inicialmente no estaban ahí, no eran así. ¿Qué encontramos de los de influencia de las culturas de este momento? Pues de los lombardos, eso que ven acá. Los lombardos es esa cultura que se desarrolla en la región de
Italia, de la Italia actual, y eso se le llama bandas lombardas. Son, los arcos pues los pintaban con franjas de colores claros y oscuros. Bueno, y hay una, recubrían los edificios de mármol y de áreas con color, con pinturas, porque pues la idea era que no se viera el material. Otra cosa muy diferente a lo que observamos en España. Bien, ahí tenemos algunas características. Se construyen bastantes iglesias y monasterios, por eso que la idea era construir lugares donde la gente fuera realmente a aprender, o que estuvieran los que iban a encargarse de la educación de los demás, o sea, los que iban a ser los profesores, tenían que formarse de la mejor manera. Entonces, esto comenzó a tener un poco más de forma, y para ello pues necesitaban grandes espacios. Bueno, la madera, luego ladrillo, perla y piedra como material de construcción, los arcos de medio punto, las columnas, especialmente con capiteles corintios, pues son de las más usadas. Y esta, la que se llama nave de crucería, que son dos bóvedas, o bóveda de crucería, son dos bóvedas que se juntan y se entrelazan formando una cruz. Sobre eso estaría la cúpula. Vamos el espacio como ese que ven ahí. Hay algunos pilares que son cruciformes y torres cilíndricas flanqueadas en las fachadas. Aquí ya se comienzan a utilizar en la fachada de las iglesias torres campanario. Eso pues tiene que ver un poco con la influencia del Islam también. Este diagrama muestra lo que fue en su momento el palacio de Aquisgrán, el palacio del emperador. Se sabe que Carlomagno no vivía en ese lugar, sino que él vivía en un lugar tanto lejano, en una zona rural. No le gustaban los espacios con mucho bullicio, pero durante ciertas temporadas pues él pasaba tiempo, más o menos tiempo acá, porque eran lugares en donde se recibían a los emisarios que mandaban, los vicedomini, por ejemplo, o a los nobles, que le contaban cómo estaba el territorio, que le ayudaban a controlarlo. Se establecían también en estos lugares, por ejemplo, los alojamientos del rey, las casas de curación, que se ven como estas que ven por acá, que es los lugares en donde se les daba medicamentos a las personas que tuvieran algún padecimiento. ¿Quiénes se lo daban? Pues los monjes, porque se entendía que ellos, aparte de darle la salud física, procuraban la salud también del alma. Estas son termas. También el emperador mandó a hacer termas para poder pues tener esos lugares de esparcimiento con los que contaron los romanos en su momento. Y las capillas, como esta que ven acá, es la denominada capilla palatina de Aquisgrán. Es esta que ven. Bien, ¿preguntas? Por el momento todo claro, Lee. ¿Sí, Laura? Las características que mostraba en la diapositiva anterior son características de este tipo de palacios. Sí. Y bueno, templos. Ok. Gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más? Bueno, quizás solo para remarcar la idea sobre esto, este se vuelve un modelo. O sea que en diferentes lugares comienzan a hacerse, donde hay ciudades, no aldeas, porque acuérdense que esto es lo del nacimiento carolingio, pues implica que la idea es imitar la manera de vivir romana. Entonces los romanos viven en grandes ciudades. Entonces este es el modelo, o sea, un palacio, el espacio de habitaciones del rey, casas de curación, espacios en donde se guardan los tesoros, espacios en donde el rey puede atender a los emisarios, una capilla, unas termas y en algunos casos monasterios también cerca. Eso es como un modelo de microciudad en la que pues todos los principales actores estén presentes en ella. Este elemento que ven acá,
es la capilla palatina de Aquisgrán, y es esta que vemos acá. Palatino, acuérdense que se refiere al palacio. O sea, es la capilla del palacio, eso significa. Tiene una forma como en algunas de las iglesias bizantinas, en las que pues tenían forma octogonal. Hay una cruz inscrita dentro de ellas. El edificio principal es este que ven aquí. Acá. Como una rotonda romana. Este es el cabecero. Y sí se alcanza a percibir una cruz inscrita, vean, en los brazos, el pie, el cabecero. Ahí vemos dos niveles, un espacio para que el rey esté, otro espacio para que la autoridad de la iglesia esté también en el lugar. Bien, hasta ahí sobre la arquitectura. Vamos con la escultura. Sobre esto, pues la decoración cambia un tanto. Se utilizan materiales más sencillos, no hay tanto recurso como para poder hacer edificios de mármol, por ejemplo, como si lo hicieron los romanos, pero tratan la manera de esforzarse lo más posible, porque los edificios, a pesar de ser hechos con piedra, sin decoración, pues entonces se pudieran ver bien. Vamos a utilizar también capital corintio como base para todo el desarrollo de su estética. Otras características, bueno, primero que el emperador busca que los edificios sean parte de la publicidad para ellos. Entonces, de alguna forma tiene que estar presente, se hacen esculturas en la parte de enfrente, o en algún momento, pues, él llega a esos lugares para el investimiento que hacen del lugar. Sigue el modelo romano, eso lo he mencionado. La técnica de cera perdida es en el caso de la escultura, por ejemplo, eh, como la que hicieron los griegos a la hora de hacer los vaciados en bronce. Hacían primero la figura, luego la bañaban con cera, luego pues hacían un molde encima, luego derretían la cera y luego vertían el material. O sea, se va tecnificando cada vez más el oficio. Busca retratar a las personas, los dueños a la élite más bien, y evocaba a Carlomagno, sucesor de emperadores y nuevo Constantino. Así se le decía, porque él se hacía ver como si fuera un nuevo Constantino. Constantino fue el que dio tanto culto libre a los cristianos como también establecer el culto libre, perdón, no, el convertir el cristianismo en religión oficial. Y bueno, Carlomagno entonces lo vamos a ver presente en muchas cosas, muchos lugares, tanto monedas como también en esculturas. Entonces, si es en monedas, aparece de perfil, igual que lo hacían las monedas acuñadas para los emperadores. Bueno, y símbolo del máximo poder del emperador. Bien, ¿qué lleva en la mano el emperador? La mano izquierda. ¿Sandra? Creo que tal vez estoy mal, pero creo que es una cosa que tenía el Papa antes. Cerca. Porque sí, aparece representado con imágenes de Dios Padre, Dios Hijo, o algunos papas también, o algunos monjes. El mundo, no. No, porque el mundo no es redondo, al menos no lo coinciden ellos de esa forma.
¿no? Bueno, un orbe. Parece que el orbe es, sí, Mónica. No, también iba a decir orbe del soberano, que si no me equivoco representa el poder del rey y algo de la religión, pero no estoy segura porque aquí no veo que tenga la cruz, porque se supone que es lo que yo he visto en en algunas imágenes tienen cierta cruz, que eso representa como el cristianismo o algo así. Ujú. Una cruz por acá. Sí, pero como no se lo veo, mejor no digo que representa también el cristianismo, solo representa el poder del monarca. Muy bien. De hecho, que lo tenga en la mano significa que él tiene poder sobre, si no toda la creación, por lo menos sobre una buena parte de él. El orbe en la mano es como tener, es decir, tengo el universo en mis manos. Y es una escultura ecuestre. ¿Sí, Mónica? En realidad es una de las joyas que se usa en coronaciones incluso actuales, con un cetro, si no me equivoco. Es el orbe y el cetro. Muy bien. De hecho, sí, vean, la otra mano, en esta imagen se ve que seguramente lleva algo. En todo caso, el cetro. Aquí en otra mano, déjame ver. No. Bueno, un dato también con eso de las patas levantadas del caballo. Por ahí salen diciendo, que si tiene una pata levantada, murió en combate. Si tiene las dos, pues tal cosa. Si las cuatro están en el suelo, pues tal otra. Y sí había una idea con esto, pero pues no es tanto el significado ese que pueden encontrar, es más contemporáneo. Pero la idea es de ir avanzando con paso firme. Y el emperador, pues, ahí sobre él. Bien. Esta es una representación en relieve de Carlomagno que está arrodillado enfrente de la imagen de la Virgen María. Y Jesús está en el regazo de María. Y ese es Carlomagno. ¿Qué creen ustedes que está haciendo ahí? A nivel iconológico. ¿Alguna idea? Algo creo que les mencioné cuando veíamos el bizantino, cuando aparecen imágenes como esta. Jennifer dice, vaya, está bien, no hay problema ahí. Andrea Paula. No sé si ella es una Virgen María, pero cuando aparecía con un niño era como, no me acuerdo del nombre exactamente, pero era la Virgen que como que se daba a conocer que era la mamá de Jesús y por eso tenía como a Jesús en los brazos. Como si lo estuviera enseñando. Sí, que se lo están enseñando al mundo, que él era el camino, eso. De hecho, lo que está más enmarcado acá, pues tiene que ver con, matizando un poquito eso, con la idea de que ella es primero la reina, vean, está en un trono, Jesús está en su regazo, esa cercanía con ella como madre, y Jesús está haciendo la acción de bendecir. Ella lo sostiene, pero es como si se lo va a pasar a Jesús. Cuando se hace en esa iglesia, lo que está significando la imagen es que determinado rey lo que ha hecho es em, está otorgando títulos o está otorgándole digamos, la titulación, no titulación, es como la advocación a la advocación mariana. Entonces luego ella se vuelve como en la patrona de ese lugar. ¿Quiénes más acompañan la escena? Pues tenemos un alto clérigo, probablemente un obispo, un cardenal, y un ángel por acá.
Dos ejemplos más de relieves. Vean que la calidad cambia un poco. En el de la derecha lo que vemos es una cruz. ¿Cómo les dije que se llama esa cruz? Cruz patada, Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre? patera, Sí, correcto. Cualquiera de los dos términos es correcto. Y ahí tenemos, acuérdense, siempre vean el alfa y la omega. Y abajo dos personajes que probablemente podrían ser eh, personas que representan a la iglesia. Sobre ellos, flores. Acuérdense que las flores son símbolos solares. La flor aparece como una representación de Jesús. Y sobre ellos, sobre la cruz, dos palomas. Las palomas son símbolo del alma, por lo tanto, referencias a la vida eterna. Esta imagen es más depurada, esta que ven acá, y es un trabajo realizado sobre marfil. Vamos a ver, ¿qué puede significar eso? Esta primera sección, porque hay otra más acá abajo, pero esta primera, ¿qué podría significar a nivel iconográfico e iconológico? No, que nos vamos a ir a la rueda de la fortuna. Sí, Andrea. parece que es un monje que está escribiendo o alguien que está escribiendo algo No, está bien. dentro de un lugar. Ujú. Un monje, podríamos decir también, digamos, un sacerdote, pero es un monje porque vean que tiene en la cabeza, tiene marcado el cabello, como si estuviese calvo del centro. Entonces, ese es un monje. Muy bien, ¿qué más vemos? ¿Qué está haciendo? Tal vez lo de las traducciones de los manuscritos. Muy bien, haciendo traducción de manuscritos. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Tiene una paloma o un ave en su hombro? Ajá, ¿y qué está haciendo la palomita? ¿Susurrándole algo? Correcto, eso está haciendo. Esa es una representación de la inspiración divina. Es como si les dijera, miren, los libros que se crean son por inspiración divina. Recuerden también, creo que en algún momento les decía sobre lo del el arte, el saber hacer de una persona, especialmente de ustedes, por ejemplo, ya habrán escuchado a alguien que ve su trabajo y le dice, no, es que Dios les ha regalado un don, es que Dios los ha bendecido con un don. Esa es una visión teológica en la que pues se descarta cualquier posibilidad de aprendizaje de ustedes, sino que es algo que viene de Dios. Entonces, eso que se le dice inspiración divina está representado acá como una paloma que susurra al oído del que está haciendo las veces de un escribano, está tomando nota de lo que le están diciendo. La parte de arriba es un templo, como manera de castillo. Eso es como la representación de un monasterio, y eso significa que si ven las cortinas, significa que eso sucede aquí adentro. Es como que nos presenta la antesala, ¿verdad? El edificio, luego bajamos y encontramos a un monje trabajando en la transcripción de algo que el Espíritu Santo le está diciendo al oído, y en la parte inferior encontramos a otros monjes que también están haciendo lo propio, le están realizando ya sea copias del texto o traduciendo también textos. Lo demás son elementos decorativos, eso que ven acá, zoomórficos. Había mucho más. No, pero en eso no se percibe tanto isocefalia. En eso de aquí sí, pero en eso no hay tanta isocefalia.
Bien, sobre la pintura, bueno, mencionaré sobre esto que hay bastante material, pero principalmente en manuscritos. Sí hay en algunos casos rasgos o vestigios de pintura dentro de los templos, pero principalmente uno de los méritos del Imperio Carolingio, acuérdense, fue la idea de la educación. Entonces, si están educando a la élite, necesitan libros. Entonces, hubo mucho trabajo de realización de textos que fueran utilizados para el desarrollo de algún tipo de tema. Entonces, eh, eso es lo que principalmente le voy a mostrar como ejemplo. Esta es una pintura sobre papel y lo que muestra es a Carlomagno siendo coronado como emperador. Además, bueno, la miniatura. Vean, ese término no tiene que confundirlo. Miniatura, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de miniatura? Algo pequeño. Pequeño. ¿Qué tan pequeño? Demasiado pequeño, o sea, de que del tamaño promedio muchísimo más bajo. Bien. Bueno, en lo vasco hay un tipo de artesanía que es la que identifica bastante a los artesanos, que es el de las miniaturas, decimos allá, las sorpresas. Y las miniaturas, cuando veo, yo que conozco ya el oficio, porque mi mamá era miniaturista, o sea, ella trabajaba en miniatura, y resulta que yo sé distinguir cuál realmente es miniatura y cuál no. Digamos, ¿tienen miniatura? Sí, salen con una figurita de 1,5 cm. Y no, o sea, no es miniatura. Las miniaturas medían 1 cm, eran cuestiones pequeñísimas y ahí les hacía rostro. Entonces, ¿qué sucede con esto? No debemos confundir el término, porque miniatura en este contexto no significa algo pequeño, no es pequeño. Miniatura es un término que se ocupa para referirse a un color en específico. Y el color se lo puede escribir aquí en el chat, se llama minio, el minio. El minio es un tono naranja, de hecho decimos color minio, allá en lo bajo es común el oír el color minio, es un tono naranja. Entonces, las miniaturas son pinturas realizadas en libros, o sea, sobre papel, con tonalidades naranjas principalmente. Si hay otra gama de color, pero la paleta es más amplia, pero predominantemente el color minio para pintar. Hay una buena proyección del espacio y bueno, vamos a pasar a los ejemplos quizás para que vean mucho mejor a lo que me refiero. Vean, vamos a comenzar por acá. Vean, esa es la mayor cantidad de color que esta pintura tiene es minio. El minio, no minium, los animalitos esos de la película. El minio es naranja. Entonces, es la mayor cantidad de color que vemos en esta imagen. Esta es una representación de quién. Es un Jesús barbilampiño. Correcto, es un Jesús o es un Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene un nimbo crucífero atrás de él. Aunque no nos lo parezca, porque estemos habituados a ver la idea de Jesús con barba y bigote, ese es un Cristo, porque tiene el nimbo crucífero atrás de su cabeza. La posición de la mano, tú debes decir, y en la izquierda sosteniendo el libro de la vida. No podemos decir está sosteniendo la Biblia, porque la Biblia como libro, como un solo libro, no existe todavía. Son un montón de libros los que se utilizan. Y bueno, sentada en un trono, atrás de él hay una estructura que evoca la arquitectura y luego el texto, ¿verdad? Jesucristo, Hijo Salvador, es esto que ven acá.
y esto significa Cristo. Entonces se leería como Jesús el Cristo o Jesucristo. Eso es lo que dice acá atrás. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, los símbolos de la crucifixión acá, marcados en los pies. En las manos no se ven, si se dan cuenta. No tienen marcados bueno, de hecho, estos parecieran como bien como sandalias, las que están amarradas acá. Y no tienen los signos de la crucifixión en su cuerpo. De ese otro lado tenemos una representación en la que se muestra al emperador Carlomagno de niño siendo pues educado o hablando con gente de la élite, tanto religiosa como de la nobleza. Porque la idea es que él se proyectaba como si fuese alguien muy erudito desde pequeño, o sea, era como la idea. Y eso es muy, muy similar a lo que los emperadores romanos hicieron en su momento. Bueno, avanzamos. Este es uno de esos libros que les decía. Se le llaman miniaturas o libros miniados. Miniado significa que se utilizó pues color minio para hacerlo, pero vean, no es el único color. De hecho, hay tonalidades brillantes en azul, por ejemplo, verdes, amarillos, y el resto, toda la página pueden observar llena de decoraciones y de texto. El texto es visigótico, es el tipo de letra, como decimos actualmente, que se utiliza para redactar cualquier aspecto religioso. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Y Laura? Esas pinturas o, bueno, dibujos que están en esos libros son representaciones de Jesús o de lo que hizo, o eran también del emperador. No, pues buena pregunta. Hay de todo, hay de todo. De hecho, se mezclan en muchos casos escenas en las que aparece el emperador o alguien de su corte o de la élite religiosa con escenas que son propiamente bíblicas. En este caso no alcanzo a distinguir muy bien, pero vean, ¿cómo se llama esto que tiene en la mano este personaje? Es una representación de Cristo. ¿Cómo se llama esta herramienta? ¿Una? Se llama hoz. Una hoz, correcto. Hay otro nombre también que se utiliza para eso. Una guadaña. Una guadaña, muy bien. Adriana. Creo que estoy equivocada, pero no es una asada, ¿verdad? No es... No, yo estoy equivocada, estaba pensando en otra cosa, lo siento. Pero es una herramienta de agricultura, la que usted está pensando. Sí. Sí, vamos a decir que sí, tiene que ver con la agricultura. ¿Eso es una hoz o una guadaña? ¿Y para qué se utilizan eso? Pues para cegar. ¿Qué es cegar? Es cortar el trigo. Entonces, si se fijan, esta es una representación de Jesús, pero luego lo vemos aquí, y aquí es como que apareció, pero aquí mismo está trabajando, aquí está pasando encima que sería como una representación de un lago de fuego, y está pasando la guadaña encima, se está cortando cabezas acá. Y hay un ángel que está en actitud de decirle algo, o está, no sé, gritando a lo mejor. Gritando en el sentido del apocalipsis me refiero, porque hay unos que dicen ahí que gritan, ¿verdad? Algo. Y de ese otro lado tenemos a un apóstol que está observando la escena. Probablemente es una representación de Juan, no podía asegurarlo, pero este está observando la escena. Tenemos que es el que atestigua la escena. Porque hay una escena acá de muerte, si la muerte es un tema que no es común dentro del cristianismo, es lo que hemos visto hasta la fecha, es porque nos estamos acercando al año 1000. Estamos hablando del año 900, o sea, el siglo X. Estamos acercándonos al año 1000. Entonces aparece esa temática que se llama milenarismo. Y el milenarismo es bueno, se traduciría como, o se explica más bien como un temor al año 1000, porque se supone que en el año 1000 venía Cristo. No vino en el 1000, y entonces
cuando venía el 2000, se suponía que iba a suceder, que entonces iba a venir. Entonces, por eso hay un segundo milenarismo a finales del 1900, el siglo pasado. Y todavía estamos viendo todavía eso. Yo creo que, no sé si con ustedes que lo comentaba, si ustedes escuchan a los predicadores, principalmente predicadores cristianos, que dicen, Cristo viene pronto, arrepiéntanse, crean el Evangelio y etcétera, etcétera. Eso es milenarismo. O sea, están diciendo que Cristo va a venir. ¿Y por qué va a venir? Porque estamos acercándonos al año 1000. Pero ya pasó el año 1000, pero todavía estamos cerca del 1000. Entonces, eso es milenarismo. Y eso en algún momento va a pasar. No es un tema que se va a mantener siempre. Pero puede que pasen 100 años y todavía sigamos escuchando lo mismo. ¿Sí, Andrea? Mi papá me contó que cuando era 1999, que la gente se puso loca aquí en El Salvador, que hubo amigos de él que toparon las tarjetas de crédito porque decían que el banco tenía data solo para llegar al año 2000, entonces cuando llegara el año 2000 ya no iban a poder seguir las deudas, entonces ya llegó el año 2000, ¿verdad? Y se quedaron con las deudas, pero hubo bastante gente que hizo como malas decisiones por eso igual del milenarismo. Muy bien, gracias por ese dato. Les escribo ahí en el chat un código, en español el Y2K, Year to Kilo, el año 2000. Se suponía que eso era el límite que tenían todas las máquinas, todo lo electrónico, y entonces iba a desaparecer el dinero y no sé qué otro montón de cosas. Pero digamos que eso es lo mínimo que pasa, pero no les adelanto más sobre eso porque en el siguiente tema vamos a ver cómo es que se le da forma a esto del milenarismo, pero ya comenzamos a ver imágenes acá, porque nos estamos acercando al año 1000. Bueno, voy a avanzar esa imagen. Aquí tenemos otro. Vean, estos libros no es que sean pequeños. Pareciera que cuando hablamos de miniatura los libros son pequeños, pero pues unos 50 centímetros, 60 centímetros de altura para la página y quizás unos 40 centímetros de ancho por cada página. O sea, 50, 60 centímetros acá y 40 centímetros por acá. Entonces estamos hablando de un libro grande y eso les permitía a los copistas y a los traductores poder hacer letras y también poder pintar sobre las mismas. Aquí tenemos igual otro evangelista. Acá, este es un evangelista. Porque para el carolingio, acuérdense que era muy importante la idea de la educación, entonces se hicieron muchos libros y se popularizan bastante pues los evangelistas, o los evangelios también, porque pues hay que enseñarlos también. Vamos a hacer otros ejemplos de esto que vemos en pintura sobre los libros miniatura. Una representación acá probablemente del evangelista Juan. ¿Y por qué? Porque hay un águila sobre él. Juan, el símbolo de Juan es un águila. Pero parece también un ave de fuego, o sea, un fénix. Esto es símbolo de resurrección. Y vinculado a Juan, pues tendría que ver con el Apocalipsis, definitivamente. Otro más, vean, este es una representación de Cristo. Noten que este tiene ropa. Eso también desde el periodo carolingio, habrá en algunos lugares, especialmente en esta región del centro de Europa, donde las imágenes de Cristo no se representan desnudo, sino con ropa. Y ahí tenemos evangelistas, perdón, es María a la diestra y a la siniestra Juan. Vean que no hay proporción, miren el tamaño de esas manos comparado con el cuerpo. Y acá arriba tenemos un símbolo que ya les había dicho. ¿Cómo se llama esto? La mano de Dios. La mano de Dios en latín. ¿Es el símbolo del amor? No se hace el símbolo de amor. No es Dextra Domini. Correcto, la dextera domini, o la diestra de Dios. No hay representaciones de Dios Padre de otra forma acá. O sea, esa idea de que Dios Padre es así como muy corpulento, barba blanca, pelo blanco, con un triángulo sobre la cabeza, no existe todavía. Va a comenzar a aparecer, eso sí, porque estamos
acercándonos pues al año 1000, y entonces hay representaciones nuevas que van a aparecer por acá. Otro más, otro evangelista, bueno, este creo que es la que les mostraba en el evangelario anterior. Ahí tenemos el ángel recita, y acá, bueno, ya recordé que es. El ángel está aquí recitando lo que está escrito en el texto, pero este evangelista que vemos acá, lo que está haciendo es una meditación acerca de los llamados reliquias de la crucifixión, que son los clavos. Vean, tiene un clavo en la mano, aquí hay otros dos más, y está haciendo reflexión acerca de ellos. Esto es un símbolo que va a ir apareciendo eventualmente pues, en algunas pinturas. El martillo, por ejemplo, los clavos, la cruz misma, una escalera, todo eso son símbolos vinculados a la crucifixión. Bien, la miniatura carolingia, las 4 escuelas principales. Al decir escuela nos referimos a estilos principalmente. O sea, si digo escuela es un estilo. Entonces, uno de esos estilos es la de Aquisgrán, la capital, digamos, el centro de poder del Imperio Carolingio. Y en esta región lo que principalmente se realizaban eran imágenes en los que se daba bastante espacio para la representación arquitectónica. Este es una imagen que representa a cuál apóstol o cuál evangelista. A ver, A Juan. a Juan, correcto. Eso tiene que ser para ustedes rápido. Este representa a Juan. ¿Por qué? Bueno, barbilampiño primero, y sobre él vemos un águila. Ese es un símbolo de Juan. Tiene el libro en la mano, su evangelio, y está sentado en un trono y tras de él mucha arquitectura. Entonces, esto, el colocar a las imágenes en medio de un contexto arquitectónico es principalmente parte de la Escuela Palatina de Aquisgrán. También de esta región, esos talleres, se ocupan algunos elementos de origen anglosajón. Estamos hablando acá de especialmente irlandés, por ejemplo, las decoraciones esas muy sinuosas como entretejidos de elementos geométricos u orgánicos como plantas, o también el aseado para la decoración también. Acá tenemos el Evangelario de Godestalk y los Evangelios de Ada, así se denominan esto. Un evangelario es un libro donde aparece un evangelio en particular. Les repito que no hay una Biblia todavía. La Biblia no existe como un solo libro, sino que son muchos libros que pues podían adquirirse por separado en el caso de aquellos que tuvieran la posibilidad de hacerlo, porque no son libros populares. O sea, la gente común nunca veía estos libros. La escuela de Ebon de Reims, por ejemplo, en la región de Reims, y tenemos a este personaje, Ludovico Pío, llamado Luis el Piadoso, que era hijo de Carlo Magno, siglo IX, estamos hablando del 800, y acá se representan los personajes en un espacio como aéreo, como si estuviesen flotando en algo. Ahí tenemos el evangelista, vean una representación de un león, que esto es otro evangelista. Entonces acá, bueno, no, ese no es el león, no, aquí está, es el buey. El león es solamente el asiento, es el buey. Acá tiene tinta, un tintero y el libro que está escribiendo. La escuela de Tours, esta otra, bueno, siglo IX también, los años 800, y acá se busca un tanto de sobriedad en cuanto a los tonos, al menos porque la decoración es bastante sinuosa, es muy lleno de detalles. Los colores no son tan brillantes, a pesar que encontramos rojo y azul, que son colores bastante fuertes, pero en general no vemos mucho colorido en las imágenes. Y sí encontramos
delineados, por ejemplo, o fondos que tienen que ver con tonalidades doradas. En este caso el fondo tiene mucho color dorado en los fondos. Este es igual otro evangelista. Y este tenemos de nuevo el mismo, vean, un buey también acá. Y bueno, por último, el taller de Drogo de Metz. Y este es igual, siglo IX. Hay decoraciones, o se inspiran las decoraciones que había en algunas iglesias, en los muros. Y bueno, tiene mucha vegetación. Y algunas de las figuras son como recortadas, o sea, son hechas en material tallado y luego colocados sobre fondos. Ven este, son tallas en marfil que luego eran colocados sobre una base. Entonces se nota ahí el recorte y el tono de fondo. Estas no llevan tanto color, sino que solamente el tallado de las figuras. Esto, bueno, aquí era la portada. Ya dentro del texto, pues encontramos esto. Estos símbolos yo sé que nos remiten bastante al Islam, ¿verdad? Nos recuerda la lacería islámica, pero no es influencia de esa región, sino que eso es más influencia, creo que les comentaba ayer, de Irlanda, de la región de la cultura celta. Ellos son los que utilizaban este tipo de decoraciones. Entonces pasan a las letras emblema. Esa es una letra emblema, es la primera letra de una palabra, de esta palabra que aparece acá. Y luego va por el resto del texto. Tenemos esta otra igual, la letra emblema. Ahí vemos el momento en el que Jesús es llevado hacia va hacia el cielo, en la llamada ascensión. Está la Dextera Domini, el símbolo de Dios Padre, está sosteniendo de la mano y luego tira hacia el cielo. Alrededor de él, ángeles y los apóstoles y María en la parte inferior. Los ángeles están viendo no hacia Jesús ni al cielo, sino que están viendo a los personajes, porque hay una frase por ahí que les dice, ¿por qué buscan en el cielo a Jesús o algo así? Que les llaman. Entonces, por eso ellos están viendo hacia los apóstoles. Mucha decoración en las letras insignias pues, de cada página. Y bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué sucede entonces con el imperio bizantino? Carolingio. Igual que el imperio bizantino, pues llega un punto en el que llega de máximo desarrollo y luego comienza decadencia. Luego de la muerte de Carlomagno, pues él da los territorios, los divide antes de él, Carlos el Calvo, por ejemplo, que es esta región de acá, el reino de Lotario, que es esta otra que ven acá, y a Luis el Germánico, esta región. O sea, lo divide en sus hijos. Entonces, el territorio se mantiene durante mucho tiempo, mantienen esa unidad también con el poder eclesiástico en la región de España, pero eventualmente pues se va a fraccionar y poco a poco va a ir decayendo hasta el punto en el que esos reinos se vuelven reinos más pequeños. Y eso va a ir dando pie a las siguientes etapas, que es la Baja Edad Media. Y bueno, ahí llegamos entonces con el tema del Imperio Carolingio y finalizamos también el tema del prerrománico. Voy a detener por acá el video.